Me llamo Javier López, un desafortunado que ha regresado del pasado. En mi vida anterior, fue justo en este punto cuando la empresa de mi familia quebró. Mi padre, Luis López, un hombre demasiado buena persona, escuchó los consejos de sus malas amistades. Para salvar la compañía, aceptó a regañadientes casarse con la viuda Fernández, una mujer que podría ser su madre. ¿Y el resultado? La empresa no se salvó. En 6 meses, fue devorada sin dejar rastro. Mi padre acabó en la UCI después de tanto sufrir, y en menos de un año, falleció de pena. Y yo, Javier, fui golpeado por varios matones de la viuda Fernández, me rompieron las piernas y me abandonaron en la calle para que sobreviviera como pudiera. Así que, cuando la historia se repitió y mi padre, con lágrimas en los ojos, vino a mí sosteniendo la foto de la viuda Fernández y con gesto trágico me dijo, hijo, allá voy, yo no sentí nada por dentro. De hecho, casi me dio risa. ¡Paf! Una bofetada sonora dejó a mi padre completamente desconcertado. Se tocó la mejilla y me miró incrédulo. Javier, tú, papá, despierta, lo miré fijamente a los ojos y dije palabra por palabra. Mírate esa cara, ese cuerpo. Haces ejercicio todo el año, tienes abdominales y esas líneas en la cadera que son la envidia de cualquier veinteañero. Tienes 45, no 75. ¿Vas a tirar todo eso por la borda por una quiebra, para irte con esa vieja? Mi padre se sonrojó al oírme, pero aún así se puso terco. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? La empresa es el legado de toda una vida de tu abuelo. Una empresa se puede recuperar, pero si tú te pierdes, ¿a quién recurro yo? Respiré hondo. El plan loco que ya había tomado forma en mi cabeza empezaba a cristalizar. En mi vida anterior, justo antes de morir, tirado bajo un puente, oí en las noticias de finanzas que hablaban de las hazañas de Sofía, la legendaria mujer más rica de la ciudad. Era soltera, tenía dinero, poder, y su única afición era coleccionar hombres guapos. No, dicho más finamente, apreciar la belleza en las personas. Y mi padre, don Luis López, era sin duda la joya de la corona entre los hombres de mediana edad. En vez de regalárselo a la viuda Fernández, mejor ir a lo grande. Papá, no te preocupes por esto, le dije, dándole una palmada en el hombro con una sonrisa que le puso la piel de gallina. Tu hijo tiene un plan infalible. Te aseguro que la empresa se salva y tú tienes un buen futuro asegurado. Dicho esto, sin prestar atención a su expresión atónita, fui a buscar a Carlos, el asistente personal más leal de mi padre. Cuando Carlos escuchó mi plan, el termo que llevaba en la mano se le cayó al suelo con un estruendo. Javi, esto es una locura, balbuceó, con los labios temblorosos. Carlos, ¿prefieres ver a mi padre tirarse a la hoguera o verle vivir como un rey el resto de su vida? Puse un sobre delante de él. Aquí hay 50.000. Cuando todo esté hecho, te doy otros 100.000. Carlos miró el sobre, luego pensó en el aspecto de la viuda Fernández y finalmente apretó los dientes. Hecho. La felicidad del jefe queda en mis manos. El plan era simple. Esa noche, con la excusa de negociar un contrato importante, Carlos citó a mi padre en el hotel más lujoso de la ciudad, el Palacio Paraíso Celestial. Después de varias copas de vino, el somnífero especial hizo efecto y mi padre cayó redondo. Entre Carlos y yo, lo llevamos a rastras como a un peso muerto hasta el ascensor, directos a la suite presidencial de la última planta. Esa era la habitación que Sofía tenía alquilada permanentemente. Según mis recuerdos de la vida anterior, esa noche ella estaría allí. Abrimos la puerta de la habitación, tiramos a mi padre inconsciente en esa cama gigante donde cabrían 7 u 8 personas y hasta le colocamos en una postura sugerente. Después de hacer todo eso, Carlos y yo nos miramos el uno al otro. En los ojos de ambos había un 30% de emoción, un 30% de culpa y un 40% de expectación. Javier, señorito Javier, ¿de verdad nos vamos así? Carlos todavía estaba un poco nervioso. ¿Y qué? ¿Te quieres quedar a verlo en directo? Le respondí con una mirada de desdén, y lo arrastré conmigo mientras salíamos a toda prisa. Desde la entrada del hotel, miré hacia las luces del piso más alto y encendí un cigarrillo. Papá, esto es todo lo que tu hijo puede hacer por ti. De ti depende ahora. Con un poco de suerte, mañana no recibiré una llamada de la policía. Capítulo 2. No pegué ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó como si fuera una sentencia de muerte. Era un número desconocido. Me tembló la mano y casi tiro el teléfono. Ya está, se descubrió el pastel. Con manos temblorosas, contesté, preparado para ir a sacar a mi padre de la comisaría. Hola, el señor Javier López, preguntó una voz de mujer, fría y distante pero con un toque seductor. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Sofía. Boom, me estalló la cabeza. Sofía, ella misma me llamaba. Señora Sofía,
encantado de saludarla, me incorporé de golpe en la cama y me puse firme. Dígame, ¿en qué puedo servirla? No es para tanto, se rió suavemente al otro lado de la línea, una risa que provocaba cosquillas. Tu padre está aquí conmigo. Anoche bebió demasiado y aún no se ha despertado. Ah, y sobre la crisis financiera de su empresa, ya he encargado a mi equipo que se haga cargo. La inyección de 3 millones de euros llegará esta misma mañana. A partir de ahora, en el Grupo López, yo tendré una participación del 51%. Me quedé boquiabierto, sin poder articular palabra durante un buen rato. ¿Ya está? ¿Así de sencillo? No solo lo había conseguido, sino que además, de paso, había solucionado la crisis de la empresa. La felicidad llegó tan de repente que no podía asimilarlo. Señora Sofía, esto, no sé cómo agradecérselo, frotándome las manos. No sabía qué decir. No hay de qué, dijo ella con un tono autoritario que no admitía discusión. Tu padre, me ha gustado mucho. Estos 3 millones son mi regalo de bodas. Ahora somos familia. Esta tarde trae tu libro de familia al registro civil para recoger a tu padre y, de paso, firmamos el acta. ¿Regalo de bodas? ¿Firmar el acta? Sentí que mi visión del mundo recibía un impacto sin precedentes. ¿Acababa yo de vender a mi propio padre? ¿Y encima por un buen precio? Al colgar, me quedé en la cama, sin poder recuperar la calma. El teléfono vibró. Era un mensaje. De mi ex prometida, Elena Fernández. Javier, he oído que por 3 millones de euros tu familia ha vendido a tu padre a Sofía. Anda, la familia López sois capaces de todo. ¡Qué asco! Al final del mensaje, había un emoticono vomitando. Elena Fernández, la hija del Grupo Fernández, prometida conmigo desde que éramos niños. Era una mujer de negocios nata, una ejecutiva fría como el hielo, que siempre me había mirado por encima del hombro, a mí, el inútil que solo sabía comer, beber y divertirme. En cuanto a mi familia le fueron mal las cosas, se presentó en casa y, delante de mi padre, tiró el anillo de compromiso al suelo. La familia Fernández no necesita una alianza con un lastre. Fueron sus palabras exactas. Al leer el mensaje, me eché a reír. ¿Asco? En mi vida anterior, cuando te aliesté con la viuda Fernández para devorar a mi familia hasta los huesos, ¿no te dio asco entonces? Lentamente, le respondí, ¿qué le vamos a hacer? Mi padre es guapo, no como algunas, que ni regaladas las quieren. Tras enviarlo, lo bloqueé directamente. ¡Qué alivio! La sensación de tenerlo todo bajo control era increíble. Justo cuando estaba disfrutando, el teléfono sonó otra vez. Era mi padre. Nada más contestar, oí su rugido contenido, Javier López. Desgraciado, ven aquí ahora mismo. Papá, no te alteres. ¿Dónde estás? Tu hijo va para allá, fingí demencia. Estoy en la puerta del registro civil. Trae el libro de familia de tu tía Sofía y ven aquí volando. Ahora mismo. Colgué y, silbando una canción, fui feliz a la habitación de al lado a buscar el libro de familia que había preparado con antelación. Sí, hasta el libro de familia de mi padre le había robado. Vaya hijo más filial. De camino al registro civil en el taxi, hasta tuve tiempo de hojear las noticias financieras. El titular era, sorpresa. Capital Celestial inyecta fondos de urgencia en el Grupo López, Sofía se convierte en la mayor accionista. Los comentarios ya estaban que ardían. Hostia. ¿El Grupo López no estaba al borde de la quiebra? ¿Cómo ha resucitado de repente? Capital Celestial. Eso es Sofía. Esa mujer convierte en oro todo lo que toca. He oído que hay un secreto. Parece que Luis López, el jefe del Grupo López, ha enganchado a Sofía. Querido, sé más fino. ¿Enganchado? Se llama alianza matrimonial. Yo me partía de risa leyendo los comentarios. Cuando llegué al registro civil, vi a mi guapísimo padre nada más bajar del taxi. Llevaba el traje de diseño de la noche anterior, carísimo. Aunque llevaba el cuello un poco desabrochado y el pelo algo revuelto, no le restaba ni un ápice de atractivo. Más bien le daba un toque desenfadado y sexy. En ese momento, estaba de pie, con cara de pocos amigos, al lado de un Ferrari rojo fuego. La puerta del coche se abrió y una pierna larguísima y esbelta asomó. A continuación, bajó una mujer vestida con un ajustado vestido rojo, de silueta escultural y con un porte imponente. Tendría unos 40 y pocos años, pero estaba increíblemente bien conservada, la piel tersa y sin una sola arruga en el rabillo del ojo. Era Sofía. Se acercó a mi padre y, con total naturalidad, le cogió del brazo. Abrió los labios ligeramente y le susurró algo al oído. La cara de mi padre, a una velocidad visible, se tiñó de rojo. Anda, la leña verde, no tiene remedio. Carraspeé y me acerqué. Papá, tía Sofía. Al verme, a Sofía se le iluminó la mirada. Me observó de arriba abajo con detenimiento y asintió satisfecha.
Bien, bien, igual de guapo que tu padre. ¿Es ese el libro de familia? Me quitó el libro de familia de las manos, se lo metió a mi padre en las suyas y, cogiéndolo del brazo, se encaminó hacia el registro civil sin mirar atrás. Vamos, a firmar. Mi padre, arrastrado por ella, trastabilló y me lanzó una mirada que decía ya te ajustaré las cuentas. Yo le saludé con la mano, con una sonrisa de oreja a oreja, como un niño de 300 kilos. Papá, no te preocupes, es lo que tu hijo tiene que hacer. Capítulo 3. La velocidad a la que mi padre y Sofía firmaron el acta fue más rápida de lo que imaginaba. En menos de media hora, los dos salieron con 2 libretas rojas en la mano. Sofía estaba radiante, y miraba a mi padre como un lobo hambriento de 3 días ve un corderito. Mi padre, en cambio, tenía una expresión de ya no hay vuelta atrás, como si le hubieran chupado la energía vital. Bueno, desde hoy somos familia, dijo Sofía dando una palmada, con todo su porte de reina. Javier, tu padre me ha dicho que no quiere saber nada de la empresa. Así es, tía Sofía, asentí rápidamente. Los negocios no me interesan. Solo me gusta hacer deporte, disfrutar de la buena comida, preparar mis vinos, y llevar una vida tranquila. Era mi verdad sincera. Habiendo renacido, ¿para qué complicarse la vida? Con Sofía, una superpierna, a mi lado, solo tenía que tumbarme y ver cómo todos los que una vez me humillaron se iban a pique uno tras otro. Esa era la mayor satisfacción. De acuerdo, dijo Sofía sin rodeos. De la empresa nos encargamos tu padre y yo. Tú, dedícate a disfrutar. Dicho esto, sacó de su bolso una tarjeta Black y me la tendió. Esta tarjeta no tiene límite. Úsala para lo que quieras. Es mi regalo de bienvenida como madrastra. Se me pusieron los ojos como platos. ¿Esta era la felicidad de ser mantenido por una mujer rica? La acepté sin ningún reparo. Gracias, tía Sofía. ¿Tía Sofía? A partir de ahora, llámame mamá, me reprendió con una sonrisa, y luego se giró hacia mi padre. Luis, vámonos, que esta tarde hay una reunión de directivos y necesito presentar al nuevo presidente. Mi padre, se señaló a sí mismo con el dedo. ¿Presidente? Yo. Claro, dijo Sofía con total naturalidad. Mi hombre tiene que ser presidente. No te preocupes, que yo te ayudaré. Dicho esto, sin hacer caso a las protestas de mi padre, lo metió directamente en el Ferrari. Ah, Javier, Sofía bajó la ventanilla y asomó la cabeza. Mi hija vuelve hoy de estudiar en el extranjero. Cenaremos juntos esta noche para que la conozcas. Se llama Lucía, tiene más o menos tu edad. Los jóvenes tendréis temas en común. ¿Lucía? Un recuerdo vago cruzó por mi mente. En mi vida anterior, creo que había oído ese nombre. Era la hija única de Sofía, muy misteriosa, nunca aparecía en público. Se decía que era una belleza sin igual, y también el único punto débil de Sofía. De acuerdo, mamá, cambié el tratamiento con toda naturalidad. Sofía sonrió satisfecha. El Ferrari rugió y se perdió en la distancia. Me quedé quieto, apretando la tarjeta Black en la mano, sintiendo que había alcanzado la cima de la vida. Dinero, tiempo libre, y un apoyo inquebrantable. A partir de ahora, solo tenía que sentarme a ver cómo esos payasos brincaban y saltaban ante mí, y luego, de una bofetada, los aplastaba. Estaba en esas, saboreando el momento, cuando un Porsche blanco se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó, dejando ver la cara glacial de Elena Fernández. Me miraba con desprecio y desdén. Javier, te he subestimado. Por dinero, eres capaz de vender a tu propio padre. ¿Te queda algo de dignidad? Y la dignidad se come, dije, moviendo la tarjeta Black en mi mano y sonriendo con sorna. Señorita Elena, ya hemos roto el compromiso. Lo que pasa en mi familia, creo que no es de su incumbencia, ¿no? Tú, Elena se puso pálida de rabia. ¿Crees que apoyándote en una mujer ya estás a salvo? El desastre del Grupo López, aunque Sofía inyecte dinero, no aguantará mucho. Los negocios son como un campo de batalla, no se ganan vendiendo el físico. Eso no es problema suyo, dije, sin ganas de perder el tiempo con ella. Mejor preocúpese de las acciones del Grupo Fernández. He oído que últimamente han bajado bastante. En mi vida anterior, fue justo en ese momento cuando el Grupo Fernández, por una mala inversión, vio rota su cadena de capital y casi quebró. Luego, gracias a absorber a nuestra familia, lograron recuperarse. Esta vez, sin los López para sostenerlos, veremos cómo sobreviven. No digas tonterías, una chispa de pánico cruzó los ojos de Elena, pero rápidamente recuperó la compostura. El Grupo Fernández está mejor que nunca. Tú, Javier López, recuerda esto, siempre serás un don nadie, un inútil que vive de las mujeres. Dicho esto, pisó el acelerador y el Porsche desapareció. Mirando cómo se alejaba su coche, mi sonrisa se hizo más profunda. No tengas prisa.
lo mejor está por venir. Espero verte, el día que te arrepientas. Capítulo 4. Por la noche, en la mansión de los Sofía. Conduciendo el viejo Mercedes que había dejado mi padre, entré en esta mansión de lujo de miles de metros cuadrados. Comparada con esto, nuestra pequeña villa parecía una perrera. El mayordomo, con todo respeto, me condujo al comedor. En la larga mesa, ya estaban dispuestos platos y más platos de exquisitas comidas, todas mis favoritas de las 8 grandes cocinas regionales. Mi padre y Sofía estaban sentados en la cabecera, cuchicheando en voz baja. El ambiente parecía bastante armonioso. Al verme, Sofía me llamó enseguida con la mano. Javier, ven, siéntate. Prueba estos platos, los he pedido especialmente a los chefs para ti. Me sentí halagado. Mamá, no tenías que haberte molestado. Somos familia, no hay molestia, sonrió Sofía como una peonía en flor. Ah, te presento a mi hija, Lucía. Seguí su mirada. Al otro extremo de la mesa, una chica estaba sentada tranquilamente. Llevaba un sencillo vestido blanco, el pelo largo como una cascada, y su piel era tan blanca que brillaba. Cuando levantó la cabeza, contuve la respiración. Era un rostro tan impresionante que quitaba el hipo. Cejas como montañas lejanas, ojos como estrellas, nariz aguileña, labios de cereza, todo combinado a la perfección, como si no fuera real. Tenía un aura muy especial, fría pero a la vez con un punto de dulzura, como el agua cristalina de una fuente de montaña, o como un melocotón en verano. ¿Esa era Lucía? Los rumores no mentían. Hola, me llamo Lucía, me dedicó una sonrisa leve, y su voz también sonó como el tintineo de un manantial, clara y melodiosa. Hola, Javier, respondí, devolviéndole la sonrisa. No sé si fue mi imaginación, pero me pareció que su mirada hacia mí era extraña, como si me hubiera visto antes en algún sitio. Javier, tu madre y yo hemos estado hablando, carraspeó mi padre, por fin dejando de ser un convidado de piedra y empezando a ejercer su autoridad de cabeza de familia. Tú y Lucía tenéis edad parecida, los dos estáis solteros, creo que, tos, Sofía le lanzó una mirada fulminante. Todavía no hay nada seguro, no te precipites. Mi padre cayó al instante. Su estatus en la familia quedaba clarísimo. Yo me partía de risa por dentro, pero por fuera puse cara de tímido. Lucía también bajó la cabeza, con las orejas ligeramente sonrosadas. En realidad, murmuró de repente Lucía en voz baja, hermano Javier, ya nos conocimos de pequeños. Me quedé desconcertado. ¿No te acuerdas? De pequeños, mi abuelo me llevó a tu casa a jugar. Tú me diste un caramelo de leche. ¿Un caramelo de leche? ¡Bum! Me estalló la cabeza, y un recuerdo enterrado en el pasado despertó. Lo recordaba. Mi abuelo y el abuelo de Lucía eran compañeros de armas, muy amigos. De pequeño, el abuelo de Lucía había traído a casa a una niña pequeña, como de porcelana. La niña no paraba de llorar, y yo, para consolarla, le di el único caramelo de leche que tenía en el bolsillo. En cuanto cogió el caramelo, dejó de llorar y me dedicó una sonrisa muy dulce. Resulta que esa niña era Lucía. Lo recuerdo, di una palmada en el muslo. Eras tú, mocosa. Tú eres el mocoso. La cara de Lucía se tiñó de rojo intenso al instante, y sus mejillas se inflaron como las de un hámster enfadado. Ja ja ja. Al verla tan adorable, no pude evitar soltar una carcajada. Sofía y mi padre también se miraron y sonrieron, sus ojos rebosaban satisfacción. La cena transcurrió en un ambiente extremadamente armonioso y alegre. Descubrí que Lucía no solo era guapa, sino que también tenía muy buen carácter, aunque un poco tímida, nada afectada. Hablamos de muchas cosas, de gastronomía a deporte, de preparar vino a viajar, y resultó que coincidíamos muchísimo. Descubrí que también le encantaba el vino de arroz que yo mismo preparaba, y decía que era mucho mejor que esos vinos extranjeros carísimos que vendían. Alma gemela. Después de cenar, Sofía se llevó a mi padre al despacho a discutir asuntos importantes de la empresa. En el salón solo quedamos Lucía y yo. El ambiente se volvió un poco incómodo. Oye, hermano Javier, dijo Lucía abrazando un cojín, en voz baja. Mamá me ha contado que, ¿no quieres ocuparte de la empresa? No, asentí, no me interesa eso. ¿Y qué te gusta hacer? Yo, me estiré, recostándome en el sofá. Me gusta investigar cómo sentirme a gusto. Por ejemplo, comer bien, beber bien, divertirme bien. Esperaba que, como Elena Fernández, pensara que eso era no tener ambición, malgastar el tiempo. No esperaba que sus ojos se iluminaran. ¿En serio? A mí también me encanta. Sobre todo me encanta investigar sobre gastronomía. Además sé cocinar muchos platos. Ah, sí, me interesé. ¿Qué platos sabes hacer? De las 8 grandes cocinas, sé un poco de todo, pero lo que mejor se me da es la cocina de Sichuan y la cantonesa. Me quedé flipado. Existían chicas así,
¿Qué valían para todo? ¿Qué sabían estar en un salón y también en la cocina? Pues si hay ocasión, tengo que probar tus platos. Claro, accedió Lucía encantada. Entonces, a cambio, ¿puedo probar tu vino? Por supuesto que sí. Nos miramos y sonreímos. Sentí que la distancia entre nosotros se acortaba bastante. En ese momento, la mirada de Lucía se posó en el cuello abierto de mi camisa. Después de cenar, hacía un poco de calor y me había desabrochado 2 botones. Ella se quedó mirando mis clavículas y el torso que se entreveía, tragó saliva y preguntó en voz baja, hermano Javier, ¿estás muy en forma? ¿De verdad tienes abdominales? Me quedé desconcertado un momento, y luego sonreí. Esta chica, qué directa. ¿Quieres verlos? Le pregunté, arqueando una ceja. La cara de Lucía, en ese instante, se tiñó de rojo intenso, como una manzana madura. Bajó la cabeza, jugueteando con los flecos del cojín, y susurró casi sin voz, sí. Sentí un calor en el pecho, y una llamarada interior se despertó de golpe. Esto no hay quien lo resista. Me incorporé, me acerqué a su oído y bajé la voz, verlos puedes, pero, tiene un precio. ¿Qué precio? Su respiración ya se había alterado. Mirando su lóbulo enrojecido, mi nuez subió y bajó, y dije en un tono que solo los dos podíamos oír. Si me das un beso, te dejo tocarlos. Capítulo 5. Lucía se quedó completamente rígida. Levantó la cabeza, y en aquellos grandes ojos llenos de agua había una mezcla de sorpresa y timidez. Mirando sus labios rosados, sentí la boca seca y la lengua pegada. La había liado. Una chica tan pura y adorable, seguro que la había asustado. Justo cuando iba a explicarle que era broma, Lucía, sin que lo esperara, se acercó de repente. Un contacto suave y cálido se posó en mi mejilla. Como una libélula rozando el agua, duró solo un instante. Pero la fragancia y suavidad de ese momento, como una corriente eléctrica, atravesó mi corazón. Me quedé completamente en blanco. ¿Ella me había besado? Ya puedo tocarlos. La voz de Lucía, suave y delicada, llevaba un leve temblor casi imperceptible. Asentí mecánicamente. Entonces vi una manita blanca y esbelta estirarse temblorosamente hacia mi abdomen. A través de la fina tela de la camisa, podía sentir claramente el calor de la yema de sus dedos. Cuando su palma se posó realmente sobre mis abdominales, todo mi cuerpo se estremeció y aspiré aire con fuerza. Lo juro, esa sensación fue más estimulante que haber ganado 100 millones en mi vida anterior. ¡Guau! Exhaló Lucía una pequeña exclamación de asombro. De verdad son 8, qué duros. Como una niña con un juguete nuevo, curioseaba, pinchando aquí y allá en mi abdomen. Mi cordura estaba al límite de sus fuerzas. No, si la dejaba seguir tocando, iba a hacer el ridículo allí mismo. Le agarré la mano traviesa, y mi voz sonó ronca, irreconocible, carraspeo, experiencia terminada. Solo entonces Lucía despertó de su sueño, y retiró la mano como un rayo, con la cara tan roja que parecía que le iba a gotear sangre. Lo siento, hermano Javier, es que, tranquila, respiré hondo, forzándome a reprimir el ardor interior. El tacto, ¿ha estado bien? Lucía escondió la cabeza en el cojín y emitió un apagado mmm. Verla así, como si quisiera meterse debajo de la tierra, me alegró el día. Esta chica era muy interesante, a la vez pura y sensual, era la caña. Los días siguientes me dediqué por completo a la vida tranquila con la que siempre había soñado. Cada día me despertaba sin necesidad de despertador, hacía deporte, cocinaba algo rico, o me iba a la bodega privada de Sofía a arreglar mis preciados barriles de vino. Mi padre, don Luis López, bajo el amaestramiento de Sofía, vivía su nueva vida de presidente entre el dolor y la felicidad. Cada día, trajeado y bien arreglado, con 8 guardaespaldas detrás, tenía mucho más empaque que antes. Eso sí, cada noche llegaba a casa sujetándose la espalda. Le preguntaba qué le pasaba, y siempre decía que lumbago. Lo entiendo todo. Sofía, con nosotros, era increíblemente buena. No solo apoyaba a mi padre sin reservas en lo profesional, sino que en lo personal me mimaba como a un hijo. Coches de lujo, relojes de marca, artículos de lujo, me llegaban como el agua. Hasta yo me sentía un poco abrumado. Y la relación entre Lucía y yo también se calentaba a una velocidad vertiginosa. Estábamos juntos casi todos los días. Ella cocinaba para mí, preparando platos increíbles que me sorprendían. Yo la llevaba a mi lugar secreto, a probar los vinos que yo mismo elaboraba. Veíamos juntos viejas películas de culto, escuchábamos música indie, y nos reíamos juntos de lo patético que era mi padre cuando Sofía lo maltrataba. Cada vez había más complicidad entre nosotros. A veces, una mirada bastaba para saber lo que el otro pensaba. Era una sensación muy especial, muy dulce.
Ese día era la cena benéfica anual de la ciudad. Como nuevo presidente del Grupo López y yo, su heredero, naturalmente teníamos que asistir. Sofía no pudo venir por una reunión urgente en el extranjero. Lucía me acompañó como mi acompañante. Esa noche llevaba un vestido largo color púrpura suave, con estampado de estrellas. Su largo cabello estaba recogido, dejando ver su cuello de cisne, grácil y elegante. En cuanto apareció, se convirtió en el centro de todas las miradas. Las miradas de incontables hombres hacia ella estaban llenas de asombro y codicia. Sin darme cuenta, fruncí el ceño y me acerqué un poco más a ella, con una intención clara de marcar territorio. Lucía pareció percibir mi pequeña manía y una dulce sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras me cogía del brazo espontáneamente. Javier, has llegado. Una voz fría rompió la armonía entre nosotros. Al girarme, vi a Elena Fernández. Esa noche llevaba un conjunto de chaqueta y falda negro, muy elegante, con un maquillaje cuidado, y una actitud altiva de reina. A su lado, había un hombre engominado y de aspecto fatuo, el hijo del nuevo rico del oeste de la ciudad, Diego. Señorita Elena, saludé con un leve movimiento de cabeza. La mirada de Elena se posó en Lucía unos segundos, dejando ver un destello de celos. Pero rápidamente lo disimuló y adoptó un tono sarcástico para decirme, he oído que el Grupo López se ha hecho con los terrenos del sur de la ciudad. Qué generosa es la señora Sofía, pero no te alegres demasiado. Esos terrenos son un pozo sin fondo, todo el que invierte allí pierde. ¿Crees que Sofía te ayuda de verdad? Solo os ve a tu padre y a ti como juguetes nuevos. Cuando se canse de vosotros, vuestro final será 100 veces peor que ahora. Ah, sí, sonreí. No se preocupe por eso, señorita Elena. Los asuntos de mi familia no necesitan la intromisión de extraños. Tú, Elena se atragantó sin saber qué responder. Al ver esto, el tal Diego saltó de inmediato. Javier López, ¿cómo le hablas a Elena? Un inútil que vive de su padre y de las mujeres, ¿de qué te crees? Te digo una cosa, Elena ahora es mi mujer. Aléjate de ella. Dijo esto mientras, como para demostrarlo, rodeaba con su brazo la cintura de Elena. El cuerpo de Elena se tensó un momento, pero no opuso resistencia. Los miré, como si viera a dos payasos. Señorito Diego, no, me llevé un dedo al oído. ¿Ya ha terminado? Si ha terminado, puede largarse. No se quede aquí, molestando a la vista. Te vas a enterar, cabrón. Diego, provocado, soltó el puño y se abalanzó sobre mí. Antes de que pudiera reaccionar, Lucía dio un paso adelante y se plantó delante de mí. No te atrevas a tocarle. Por muy menuda que fuera, en ese momento parecía una leona protegiendo a su cría, con la mirada afilada. El puño de Diego se detuvo en el aire. Los que estaban alrededor se giraron a mirar, cuchicheando. ¿Esa no es la hija de Sofía? ¿Qué hace con Javier López? Parece que la cosa va en serio. Ahora sí que hay espectáculo, los Diego contra los Sofía. ¡Ostras! La cara de Elena Fernández se tornó instantáneamente horrible. Clavó la mirada en la mano de Lucía en mi brazo, con los ojos como si echaran veneno. Seguramente no esperaba que el hombre al que ella había despreciado y tirado a la basura, en un instante se hubiera convertido en el tesoro de otra mujer, mucho mejor que ella. Esa sensación, seguro que no era agradable. Eso es. Quiero que, poco a poco, saborees el sabor del arrepentimiento. Capítulo 6. El puño de Diego, finalmente, no se atrevió a caer. Por muchos cojones que tuviera, no osaría tocar a la princesa de Sofía. Solo pudo soltar una amenaza vacía. Javier López, ya me las pagarás. Y acto seguido, con el rabo entre las piernas, se llevó a Elena de allí. La función había terminado. Hermano Javier, ¿estás bien?, preguntó Lucía, preocupada, examinándome por si me faltaba un pelo. ¿A mí qué me va a pasar? Le pellizqué suavemente la mejilla, con el corazón caliente. Tú sí que has sido valiente. Va, por querer hacerte daño, resopló Lucía, arrugando su linda naricilla. Tú eres mío, solo yo puedo hacerte daño. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Mi corazón dio un vuelco, y sin poder evitarlo, me incliné y le besé la frente. Premio. La cara de Lucía, de repente, se tiñó de rojo. Las chicas jóvenes que había alrededor, al ver la escena, soltaron grititos contenidos. ¡Ay, Dios, qué bonitos! Azúcar directo a la vena. El señorito Javier y la señorita Lucía hacen una pareja perfecta. Al oír estos comentarios, mi sonrisa se ensanchaba más y más. Sí, lo había hecho a propósito. Quería que todo el mundo, y sobre todo Elena Fernández, vieran que yo, Javier López, sin ella, estaba mejor que nunca. El plato fuerte de la noche era la subasta benéfica. Los lotes eran de todo tipo, desde antigüedades y pinturas hasta joyas y piedras preciosas. Yo, aburrido,
estaba sentado abajo, sin ningún interés por esas cosas, hasta que el presentador sacó un colgante de jade. Era una pieza antigua, con forma de dragón, de jade cálido y talla exquisita. Se veía a simple vista que no era una pieza cualquiera. Y lo más importante, yo conocía ese colgante. En mi vida anterior, ese colgante fue adquirido por un maestro de Feng Shui de Hong Kong. Más tarde supe que el colgante escondía un mapa del tesoro. Señalaba el lugar donde un magnate de finales de la dinastía Qin había enterrado su fortuna, un tesoro de valor incalculable. Con ese tesoro, el maestro de Feng Shui se convirtió de la noche a la mañana en un nuevo rico de Hong Kong. En esta vida, esa oportunidad, la quería yo. Este colgante de dragón de la dinastía Qin, con un precio de salida de 100.000 euros. Apenas terminó de hablar el presentador, levanté mi paleta. 110.000. En cuanto abrí la boca, llamé la atención de todos. Después de todo, para la mayoría, yo seguía siendo el señorito Javier, el de la familia arruinada. 120.000, levantó la paleta un hombre de mediana edad, barrigón y orondo. 150.000, la seguí sin dudar. 200.000, sonó de repente la voz de Elena Fernández, sin previo aviso. Arqueé una ceja y la miré. Ella me devolvía la mirada con un gesto de provocación, como diciendo, mendigo, ¿a que no te atreves a seguir? Sonreí. 300.000, levanté la paleta con toda tranquilidad. Todo el mundo se quedó boquiabierto. Todos me miraban como si estuviera loco. ¿Gastarse 300.000 euros en un colgante de jade? ¿Estaba chalado? Elena Fernández también se quedó desconcertada un momento, y acto seguido soltó una risa fría. 500.000. Estaba claro que estaba empeñada en fastidiarme. Pensaba que yo estaba aparentando lo que no era, que quería hacer el ridículo delante de todo el mundo. Pero calculó mal. 1.000.000. Sin pestañear, solté una cifra que dejó a todos con la boca abierta. Cof, cof, cof. Se oyeron silbidos de admiración por todas partes. Todos estaban impresionados por mi derroche. 1.000.000 de euros. ¿Solo por salirme con la mía? La cara de Elena Fernández se puso como un tomate. Me miraba fijamente, con los nudillos blancos de tanto apretar la paleta. 500.000 euros era el límite de lo que podía disponer. No esperaba que yo me atreviera a pujar 1.000.000. ¿De dónde había sacado ese dinero? ¿De verdad Sofía le había dado tanto para derrochar? No se resignaba, pero no podía hacer nada. Javier López, ¿estás loco?, me espetó entre dientes. Loco o no, no es asunto de la señorita Elena, le dediqué una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué? ¿No sigue? Si no sigue, el colgante será mío. 1.000.000, a la primera. 1.000.000, a la segunda. 1.000.000, a la tercera. Adjudicado. Enhorabuena, señor López. Con el golpe del mazo, conseguí el colgante. Bajo la mirada de todos, unos sorprendidos, otros despectivos, otros que se regocijaban en mi desgracia, me acerqué tranquilamente al estrado y pagué con la tarjeta. Naturalmente, con la tarjeta Black que me había dado Sofía. Lucía había permanecido sentada a mi lado en silencio, sin decir una palabra en todo el rato. Hasta que volví a mi asiento, me preguntó en voz baja, hermano Javier, ¿por qué tenías tanto empeño en comprar ese colgante? No parece que valga tanto dinero. ¿No te fías de mí? La miré, preguntando a propósito. No, negó con la cabeza enseguida, como un molinillo. Me fío, aunque dijeras que es una piedra, me fío. Solo tengo curiosidad. Verla tan adorable, tan ansiosa por explicarse, me ablandó el corazón. Porque me gusta, me incliné hacia su oído y le susurré. Y nos va a traer buena suerte. Lo que decía era verdad. El tesoro escondido en ese colgante era suficiente para construir un imperio empresarial más grande que el Grupo López, incluso más que el Grupo Fernández. Entonces, ya no tendría que depender de nadie. Me convertiría en el verdadero rey. Y Elena Fernández estaría cada vez más lejos de mí, hasta que ni siquiera pudiera aspirar a mirarme. Capítulo 7. Después de la cena benéfica, Lucía y yo no nos fuimos a casa enseguida. Cogí el coche y la llevé al malecón. La brisa de la noche soplaba suavemente, disipando el glamour y el bullicio de la cena. Caminábamos uno al lado del otro por el paseo marítimo, sin hablar, pero el ambiente era extrañamente armonioso. Hermano Javier, dijo Lucía deteniéndose de repente para mirarme. Sus ojos, bajo la luz de la luna, brillaban como dos piedras preciosas negras. Sí, hoy, has estado muy guapo, murmuró. Me quedé desconcertado un momento y luego sonreí. ¿Solo hoy? Todos los días, añadió enseguida. Pero hoy, especialmente guapo. ¿Cómo? Como un príncipe. Ah, sí, me acerqué a ella y bajé la voz. ¿Y el príncipe puede besar a su princesa? La cara de Lucía, al instante, se tiñó de rojo. No dijo nada, solo se puso de puntillas y cerró los ojos.
Unos labios suaves, con un ligero aroma a vino dulce, se posaron sobre los míos. Este beso no fue como el anterior, el roce de una libélula en la mejilla. Fue profundo, largo, con un toque de exploración, un toque de timidez, y un amor tan denso que no se podía disolver. La abracé por su fina cintura y profundicé el beso. El aire a nuestro alrededor parecía teñirse de rosa. Pasó un buen rato hasta que nos separamos. Los dos estábamos un poco sin aliento. Lucía, apoyada en mi pecho, murmuró: hermano Javier, creo que me he enamorado de ti. No es que lo creas, acaricié su largo cabello, con la voz suave y firme. Es que te has enamorado de mí. Y yo, también me he enamorado de ti. Era un secreto a voces que, esa noche, por fin, se había dicho en voz alta. Oficialmente, éramos novios. Los días siguientes fueron empalagosamente dulces. Yo me convertí en el novio perfecto, el que lo da todo. Si a ella le apetecía algo, recorría toda la ciudad para comprárselo. Si le dolía la barriga con la regla, yo mismo le preparaba té de jengibre con azúcar moreno y le calentaba la tripa con las manos. Si le gustaba algún famoso, directamente movía los contactos de Sofía para invitarlo a casa a cenar con ella. Mi forma de mimarla sin límites dejó boquiabiertos a los sirvientes de los Sofía. Y Lucía, cada vez dependía más de mí, cada vez estaba más pegajosa. Cuando hacía deporte, se colgaba de mí como un gatito para contarme las repeticiones y, cuando me descuidaba, me daba besos furtivos en el abdomen. Cuando preparaba vino, me rodeaba por detrás con los brazos, apoyaba la barbilla en mi hombro y decía que mi olor a mosto era mejor que cualquier perfume. Incluso aprendió, por mí, esas aburridas finanzas, solo para poder soltar algún comentario cuando, de vez en cuando, yo hablaba de temas de la empresa con mi padre. Esta chica ingenua, con su manera torpe y sincera, me quería. Nuestras mascotas, un Golden Retriever llamado Lingote y un gato Ragdoll llamado Riqueza, se habían juntado incluso antes que nosotros. Cada día, Lingote cogía sus juguetes con la boca, se acercaba al rincón de Riqueza, movía la cola y ponía cara de pedigüeño. Y Riqueza, tan altiva como era, siempre le concedía el honor de tocarle la cabeza con la pata. Sofía y mi padre nos veían y estaban todo el día de buen humor. Sofía incluso soltó que, en cuanto nos graduáramos, nos hacía la boda. Mi vida parecía haber activado el modo fácil, todo sobre ruedas. Para Elena Fernández, en cambio, los días no eran tan buenos. Desde que le había dado con la puerta en las narices en la cena benéfica, se había convertido en el hazmerreír del círculo. A eso se sumaba el fracaso de la inversión del Grupo Fernández, con las acciones en caída libre, y estaba desbordada. Varias veces había intentado contactar conmigo, para tantear, de forma directa o indirecta, la situación de los terrenos del sur. Yo siempre había dado orden a mi asistente de que la esquivara. Anda ya, ahora te acuerdas de arrimarte a mí. Tarde. Ese día, estaba en el gimnasio haciendo press de banca. Lucía estaba sentada a mi lado, secándome el sudor y animándome. Vamos, cariño, tú puedes, cariño. Desde que oficializamos, le gustaba llamarme así. Cada vez que la oía decir cariño con esa voz tan suave, sentía que los huesos se me derretían. Una más, dije apretando los dientes y echando el resto. En ese momento, se abrió la puerta del gimnasio. Elena Fernández entró, vestida con un ajustado chándal. Tenía un buen cuerpo, con sus curvas, pero al lado de la dulzura y pureza de Lucía, parecía un poco artificial. Al vernos tan cariñosos, sobre todo al oír cómo me llamaba Lucía, su cara se tornó lívida. Javier López, dijo sin rodeos, ¿qué piensas hacer con los terrenos del sur? El Grupo Fernández podría colaborar contigo. Dejé la barra, recuperé el aliento, cogí la toalla que me ofrecía Lucía y me sequé el sudor. Ni siquiera me molesté en mirarla. ¿Por qué iba a colaborar contigo? Porque el Grupo Fernández tiene experiencia, tiene contactos, dijo Elena con urgencia. Sé que me desprecias, pero ahora no es momento para orgullos tontos. Ese terreno es un hueso duro de roer, tú solo no podrás con él. Si puedo o no, no es asunto tuyo. Me levanté y cogí a Lucía de la mano. Cariño, nos vamos a casa, te cocino algo rico. Bien, sonrió Lucía con dulzura, y antes de irse, se giró y le hizo una mueca a Elena Fernández. Javier López, me gritó Elena por detrás. Te arrepentirás, te arrepentirás. No volví la cabeza. ¿Arrepentirme? Yo haré que tú te arrepientas aún más. Capítulo 8. Al llegar a casa, contacté enseguida con el maestro de Feng Shui de Hong Kong que en mi vida anterior había comprado el colgante, don Anselmo. Gasté algo de dinero para que me ayudara a desvelar el secreto del colgante. Efectivamente, dentro había un mapa en piel de cabra que solo se podía revelar con un líquido especial. Con el mapa, lo demás fue coser y cantar.
Con la excusa de hacer turismo, llevé a Lucía y, siguiendo las indicaciones del mapa, encontramos el lugar del tesoro. Estaba en un valle extremadamente escondido. Con mucho esfuerzo, en una cueva abandonada, desenterramos un cofre enorme. Al abrir el cofre, tanto Lucía como yo nos quedamos boquiabiertos con lo que vimos. Estaba lleno de lingotes de oro, joyas, antigüedades y pinturas. Bajo la luz de las linternas, brillaban con un fulgor embriagador. Nos hemos hecho ricos, balbuceó Lucía abrazando un lingote de oro, casi babeando. Sonreí y la abracé. Todo esto, a partir de ahora, es tuyo. Con ese capital inicial, ya podía empezar mi plan. No dije nada a nadie. Usando el nombre de Lucía, registré una empresa de inversiones en el extranjero, llamada Lucía y Javier Inversiones. Y entonces, aprovechando mi ventaja como renacido, empecé a arrasar en los mercados financieros internacionales. Vender en corto las acciones del Grupo Fernández fue solo un aperitivo. Mi verdadero objetivo eran esas acciones con potencial, las que se dispararían en el futuro. En solo un mes, mi patrimonio, como una bola de nieve, se multiplicó por decenas. El nombre de Lucía y Javier Inversiones empezó a sonar en Wall Street, convirtiéndose en un caballo negro que llamaba la atención. Por supuesto, todo esto lo hacía en secreto. Públicamente, yo seguía siendo el mismo inútil de Javier López, el que solo sabía comer y holgazanear, mantenido por su madrastra y su mujer. El Grupo Fernández, bajo mis precisos ataques, estaba al borde del colapso. Las acciones se desplomaron, la cadena de capital se rompió, los bancos apremiaban, los socios rescindían contratos. Elena Fernández estaba desbordada, había adelgazado y había perdido aquel porte de reina glacial de antaño. Por fin no pudo más. Esa noche, llegó a la entrada de la mansión de los Sofía, pidiendo verme a mí por mi nombre. Estaba viendo una película con Lucía cuando recibí la llamada del mayordomo. Fruncí el ceño. ¿Qué espere? Esperé a terminar la película con Lucía y a que se durmiera, y entonces salí tranquilamente a la puerta. Elena Fernández estaba de pie en el viento frío, pálida, con los labios morados de frío. Al verme, se le iluminaron los ojos, como si hubiera visto un salvavidas. Javier se abalanzó hacia mí para agarrarme del brazo, pero la esquivé. ¿Qué pasa?, dije con tono frío. Te lo ruego, perdona al Grupo Fernández. Se arrodilló de repente delante de mí. Arqueé una ceja. ¿Esta era la altiva señorita Elena Fernández? Fui una ciega, te menosprecié. Fue culpa mía. No debí romper nuestro compromiso. Lloraba con lágrimas que empañaban su rostro maquillado. Con tal de que perdones al Grupo Fernández, haré lo que me pidas. ¿Volvemos a casarnos? Seré tu esclava, te serviré. Al verla tan humillada, no sentí ni pizca de placer, solo un inmenso desprecio. Si lo hubiera sabido antes. Volver a casarnos, sonreí, con una sonrisa infinitamente sarcástica. Señorita Elena, ¿se le ha olvidado que ya tengo novia? Y además, pronto nos casaremos. Puedo esperar, dijo Elena con urgencia. Puedo ser la segunda, con tal de que me dejes estar a tu lado. No te lo mereces. Le escupí 3 palabras frías, como 3 cuchillos que se le clavaron en el corazón. Me das asco. Dicho esto, sin volver a mirarla, di media vuelta y me fui. Javier, gritó desesperada detrás de mí. No puedes hacerme esto. Te quiero. ¿Amor? ¿Ahora dices amor? ¿No te parece un poco ridículo? Tu amor es demasiado barato. Yo, Javier López, no lo quiero. Al volver a la habitación, Lucía no dormía. Estaba sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos rojos. Cariño, vas a volver con ella, dijo con voz entrecortada por el llanto. Me dolió el corazón. Me acerqué y la abracé fuerte. Tonta, ¿qué tonterías piensas? En mi corazón, solo estás tú, desde el principio hasta el final. De verdad, bajé la cabeza y besé sus lágrimas en el rabillo del ojo. En este mundo, no hay nadie ni nada que pueda separarnos. ¿Y, el Grupo Fernández? Tranquila, de eso me encargo yo. La miré, con la mirada firme. El Grupo Fernández tenía que caer, pero no ahora. Quería que Elena Fernández, entre la esperanza y la desesperación, se debatiera sin cesar, y entonces, asestarle el golpe mortal. Ese era el final que le tenía preparado. Capítulo 9. Al día siguiente, tomé una decisión que dejó a todos boquiabiertos. Pedí a Sofía que interviniera para estabilizar temporalmente las acciones del Grupo Fernández y le concediera un pequeño préstamo para aliviar su necesidad más urgente. Nada más saberse, el mundo empresarial estalló. ¿Qué juega el señorito López? ¿Devolver bien por mal? No, ¿será que aún no ha olvidado a Elena Fernández? Yo creo que sí, el hombre es débil de corazón. Elena Fernández también estaba desconcertada.
Seguramente pensaba que su estratagema de hacerse la víctima había funcionado. Me llamó por teléfono, y su voz rebosaba alegría por haber escapado de la muerte y un punto de suficiencia. Javier, gracias. Sabía que aún te importaba. No te hagas ilusiones, la corté. No te ayudo por ti, sino porque no quiero que el juego termine tan rápido. Dicho esto, colgué. Así es, quería hacerle creer que aún le importaba. Quería que, en esa falsa esperanza, se hundiera cada vez más. Antes de comerse al ratón, al gato le gusta jugar un rato con él. Yo, también. El mes siguiente, mientras en el extranjero controlaba la expansión de Lucía y Javier Inversiones, en público jugaba al juego de la ambigüedad con Elena Fernández. Cuando ella estaba más desesperada, le daba un poco de esperanza, y cuando creía que estábamos a punto de volver, le daba un buen jarro de agua fría. Por ejemplo, si me invitaba a cenar, aceptaba. Pero llevaba a Lucía, y durante la cena, era todo mimos con Lucía, dejándola a ella de lado. Si me regalaba algo, lo aceptaba, y luego se lo daba a la señora de la limpieza de la empresa. Si quería verme, que viniera a la entrada de la mansión de los Sofía a esperar. Cuando yo estuviera de humor, quizá la miraría. Elena Fernández estaba al borde de la locura con mi comportamiento. Unas veces creía que me estaba vengando, otras que la estaba poniendo a prueba. Entre la esperanza y la desesperación, su estado mental empeoraba por momentos. Y yo, disfrutaba con ello. Ese día era el cumpleaños de Lucía. Reservé todo el parque de atracciones para prepararle una fiesta de cumpleaños espectacular y de ensueño. Unos fuegos artificiales espectaculares dibujaban en el cielo nocturno las palabras Feliz cumpleaños, Lucía. Un enorme corazón formado por drones sobrevolaba el castillo. Me arrodillé y saqué un anillo que había preparado, de diamante rosa. Lucía, ¿quieres casarte conmigo? Ante todos los presentes, bajo innumerables miradas de envidia, Lucía asintió entre lágrimas. Sí, quiero. Le puse el anillo en el dedo anular, me levanté, la abracé y la besé bajo los fuegos artificiales. La escena, retransmitida en directo, se hizo viral en toda la red. El tema Señorito Javier pide la mano a Lucía se convirtió en la tendencia número 1. En los comentarios, solo se oían gritos de qué bonitos. En ese momento, Elena Fernández estaba sentada en su vacía y fría oficina, mirando la foto de nuestro beso en la pantalla de su móvil, con el rostro ceniciento. Por fin lo entendió. Nunca pensó volver con ella. Todo lo que había hecho era para vengarse, para humillarla. Había perdido por completo. En ese momento, sonó su teléfono. Era su asistente. Señorita Elena, malas noticias. Todos nuestros contactos en el extranjero han sido cortados por una empresa llamada Lucía y Javier Inversiones. Nuestras acciones se han hundido. Lucía y Javier Inversiones. Elena Fernández murmuró el nombre, y de repente, como si hubiera comprendido algo, soltó una carcajada amarga y desgarradora. Lucía y Javier Inversiones. La Lucía de Lucía, el Javier de Javier. Resulta que, desde el principio, no pensaba perdonarla. Lo que ella creía un salvavidas no era más que la gota que colma el vaso. Había perdido la cabeza por completo. Salió corriendo de la oficina, como una loca, cogió el coche y se dirigió al parque de atracciones. Quería preguntarme cara a cara por qué le hacía esto, pero su coche, a medio camino, se salió de la carretera. ¡Bam! Un estruendo. El mundo se sumió en la oscuridad. Capítulo 10. La noticia del accidente de Elena Fernández llegó a mis oídos rápidamente. Según decían, era grave. Fractura con minuta de ambas piernas. El resto de su vida, probablemente, la pasaría en una silla de ruedas. El grupo Fernández, con la caída de su pilar y el golpe de gracia de Lucía y Javier Inversiones, se declaró en bancarrota definitiva. Árbol que cae, ramas que se dispersan. La familia Fernández, que un día fue tan floreciente, de la noche a la mañana se hundió en el polvo. Cuando oí la noticia, estaba pelando una manzana para Lucía. Mi mano no dudó ni un instante. Mi rostro no mostró ninguna emoción extra. Todo esto estaba dentro de mis cálculos. Era su merecido. En mi vida anterior, ella me rompió las piernas. En esta, yo se las devolví. Muy justo. Cariño, ¿en qué piensas?, preguntó Lucía en voz baja, apoyada en mi pecho. En si nuestra boda será de estilo chino o western, le dije, pellizcándole la nariz con una sonrisa. Lo que tú digas. Me besó en la mejilla, sonriendo como una niña. Fuera de la ventana, el sol brillaba espléndido. Mi venganza se había cumplido. Mi amada estaba en mis brazos. Mi padre también había encontrado su segunda primavera. Ahora mismo estaba de vacaciones en la Riviera Maya con Sofía, y todos los días publicaba fotos en redes sociales, más empalagoso que nosotros. Mi vida era más plena que nunca.
Bajé la vista y miré a la chica que sonreía radiante en mis brazos, y mi corazón se llenó de ternura. Al renacer, mi mayor fortuna no fue obtener la capacidad de prever el futuro, ni vengar las afrentas de sangre de mi vida anterior. Fue volver a encontrarte a ti, Lucía, mi chica, mi redención. Mi vida, gracias a ti, es completa. Apreté el brazo y la abracé con más fuerza contra mi pecho. En esta vida, daré todo lo que tengo para amarte, para protegerte. Nadie podrá separarnos jamás. Fin.